Saludos camaradas, mi nombre es Luis Flores y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que ocurrió hoy durante la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República. Bueno, pues ya es un poco dando contexto, pues en México desde el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador pues emitió una serie de iniciativas de reforma a la Constitución donde pues una de ellas era la reforma al Poder Judicial. Esto que era que el Poder Judicial iba a pasar a tener de los 11 ministros, pasar a tener 9 ministros y que estos ministros fueran electos por la ciudadanía a través de una serie de lista que emitiría la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República y también la Suprema Corte daría candidatos que de hecho cumplirían con una serie de requisitos que ya son básicos para que un ministro pueda, bueno, que un juez, un abogado pueda ser parte de la Suprema Corte y de esa manera pues que la gente vote por ellos y que ellos pues de esta manera tengan la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía de sus actos, de sus decisiones y de sus resolutivos. Por esta razón, pues se hizo una gran movilización para explicar a la gente, al pueblo, lo que era esta reforma al Poder Judicial y por qué su importancia y su trascendencia para el pueblo de México, ya que sería la primera vez que México podría elegir a sus jueces. Y de hecho, inclusive hasta el primer país en el mundo que pueda elegir a sus jueces. Estados Unidos los elige de una manera un poco diferente, pero México sería un voto directo, como siempre se ha hecho aquí en México, un voto directo para elegir a los ministros. De la igual manera se crearía un órgano que auditara a la Suprema Corte para evitar desvío de recursos, evitar corrupción y evitar despilfarros innecesarios de grandes cantidades de dinero que se le destina a la Suprema Corte actualmente. Sin embargo, pues la oposición, la derecha mexicana, pues se puso obviamente en contra porque esto afectaba sus privilegios que ya tenían dentro del Poder Judicial. Aquí en México la derecha no ha tenido tanta fuerza, afortunadamente, sin embargo, pues se han refugiado en diferentes órganos, en los órganos no gubernamentales, en los órganos autónomos, como por ejemplo el Instituto de Transparencia u otros órganos, inclusive la como la Universidad Nacional Autónoma de México, y también dentro del Poder Judicial, de donde se han dedicado desde los últimos 6 años a frenar cualquier iniciativa de reforma o cualquier propuesta en beneficio del pueblo, como lo fue la reforma eléctrica, como lo fue la reforma electoral, o como lo son diferentes amparos que ha otorgado para evitar la construcción del Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, o inclusive también de amparos para evitar que eh, empresarios como Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos que debe millones a las arcas de la nación. De esa manera, pues, se inició esta iniciativa y después de eso, pues, se esperó a la votación electoral federal que ocurrió el 2 de junio de este año para que de esa manera con el nuevo Congreso que entrara, pues se discutiera estas reformas. Se abrieron, como ya mencioné, una gran foros de discusión de asambleas, hizo un parlamento abierto, inclusive se fue a las colonias, a las comunidades, a explicar la importancia de esta reforma. Sin embargo, pues bueno, desde ese momento la derecha mexicana se dedicó a boicotear las asambleas, a generar incertidumbre, a generar mentiras, desinformación, y pues bueno, esto se fue generando inclusive en la campaña electoral presidencial del 2 de junio, donde pues el pueblo de México votó con 36 millones de votos a que continuara el proyecto de la Cuarta Transformación y que se dieran a cabo estas iniciativas. Y entre ellas está la reforma al Poder Judicial y esto pues se presentó inclusive dentro de la plataforma de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que justamente que Morena iba a proponer en primera instancia esta reforma, que es lo que ya está haciendo, por lo que pues es ilógico ver que la derecha, la oposición, pues se queja de que no se le consultó cuando desde siempre se había expuesto que se iba a llevar a cabo esta reforma y el pueblo de México a sabiendas de esta reforma, justamente viendo los beneficios que traería al pueblo esta reforma, pues votó a favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia y bueno, nosotros ya estamos impulsando este proyecto de transformación. Hace ya unos días
se aprobó en la Cámara de Diputados con 359 votos a favor de esta reforma, y hoy se acaba de aprobar con el 86% de votos en el Senado de la República. Sin embargo, pues bueno, este día también fue bastante movido en temas políticos, porque al igual que en la votación en la Cámara de Diputados, hubo pues presión por parte de la oposición que movilizó a varias gente, según ellos, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes o pseudo estudiantes que se sienten como abogados o defensores de libertades, de no sé qué, para tratar de desestabilizar, de crear un portazo, de romper las asambleas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y evitar que se discuta esta reforma. Sin embargo, pues bueno, los diputados y en su caso, pues se dirigieron a otra sede alterna en el Deportivo Andrés de la Michuca, acá de Iztacalco, para ahí seguir discutiendo y aprobar esta reforma. Y hoy en este caso el Senado, después de esta agresión a la sede nacional, pues decidieron ir a una sede alterna, y es la antigua casona de Chicotencatl, como se le conoce. Justo esto es lo que quería un poco comentar más a fondo, porque este modo de operación es un modo que ya se ha visto en otros países, ¿no? La de generar incertidumbre, generar movilizaciones para generar un ambiente de inestabilidad política. Esto, por ejemplo, lo podemos ver claramente en Venezuela. Hace unos días, sí, un mes aproximadamente, pues se llevó a cabo la elección presidencial el 18 de julio, donde pues el pueblo venezolano votó a favor de que continúe el presidente Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, pues bueno, la oposición venezolana, que es una oposición de extrema derecha, una derecha fascista, pues generó un ambiente de incertidumbre y mandando a la calle a miles y cientos de personas para generar estas marchas, estos mítines, pero con un ambiente de violencia, de caos y de odio bastante, eh, bastante horrible. De hecho, estos movimientos, como se conoce allá, guarimbas, pues fueron las que fueron transmitidas, por ejemplo, acá en los medios internacionales, donde pues se quería expresar, ¿no?, de que la gente no había apoyado al presidente Maduro, de que la gente estaba en contra del régimen, de la dictadura, y generando un discurso totalmente contrario al que ocurrió realmente en Venezuela, muy contrario a lo que ocurría en la realidad venezolana, y que querían generar pues, en nivel internacional un ambiente de incertidumbre, de caos y de tensión. Ese ambiente, por ejemplo, en Venezuela, pues generó a que pues, muchos países pues, golpearan mediáticamente este proceso electoral que pues desde un principio pues había sido pues intentado romper. Desde la misma oposición venezolana que buscó eh, sacar un resultado mucho antes de que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, sacara el resultado oficial, ellos ya según tenían otro, y que además boicotearon al mismo CNE para evitar que publicara los resultados, que publicara las actas. También pues se llevaron a cabo diferentes golpes o intentos de golpes en la elección, justamente pues utilizando a estos guarimberos para generar tensión en las calles. Y eso es lo que está haciendo la derecha mexicana actualmente, generando tensión en las calles con estos grupos de personas que se van a manifestar, pero de una forma violenta, de una forma agresiva, y justamente tratando de violentar hacia las personas que no piensan como ellos, ¿no? O sea, ya lo vimos ahora con la senadora de Aguascalientes que pidió linchar a los morenistas. Entonces, pues ahí está lo que realmente ellos hacen, lo que realmente ellos creen. Ellos tienen ese odio, tienen esta rabia, que justamente quieren pues buscar violencia, buscar este caos, buscar perturbar el orden. Y hemos visto justamente esto es lo que buscaban ellos, era violentar hacia los senadores de Morena, de los senadores de la alianza, digamos, haciendo historia, y este era pues con este odio, con este afán de evitar que esta reforma pasara. Sin embargo, pues bueno, ya se dio la votación a nivel en general, donde pues ya se dio con 86 votos a favor, mayoría calificada, que le da luz verde a esta reforma, y tenemos ya una nueva reforma al Poder Judicial que pues va a garantizar la democratización de este poder, que era el único poder de los tres poderes que tenemos, que no era votado por la gente. El legislativo lo vota la gente, diputados, senadores, al ejecutivo, el presidente también,
pero al Poder Judicial, la Suprema Corte, pues no lo votaba la gente, ¿no? De hecho, inclusive esto pues lo desprendía de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, recordemos que cuando a Lorenzo Córdoba se le pidió comparecer ante la Cámara de Diputados, pues él dijo que él no tenía por qué comparecer ante la Cámara porque él no había sido electo por la gente, ¿no? Y decía, como ustedes no me dijeron, no tengo por qué yo rendirles cuentas, ¿no? Ese es el pensamiento del conservadurismo y por eso era menester una reforma donde estos magistrados, estos ministros, estos jueces fuesen electos por el pueblo para que rindan cuentas, para que ya no haya más casos de impunidad, no haya más casos de corrupción, no haya más casos de violencia contra las mujeres, no haya más casos de marginación hacia pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, que haya discriminación en temas de género, en temas de religión, en temas de identidad sexual, en temas socioeconómicos y también pues que ya no haya trabas también en procesos y procedimientos judiciales y que ya no haya altos privilegios hacia la clase alta, donde pues a ellos se les daban todas las facilidades y a la clase trabajadora no se les brindaba este apoyo y siempre los casos terminaban archivados, se les daba carpetazo como se le conoce comúnmente y pues no había justicia, no había una distribución justa y siempre vivíamos en ese ambiente de desconfiar de las autoridades. Ahora con esta reforma podremos dar un paso más adelante. Si bien, como ya se ha mencionado, no resolvería todo el caos que hay en la impartición de justicia en México, pero sí aporta un gran camino para generar una nueva forma en la que se haga justicia y donde la gente comience a participar activamente para que ellos decidan, el pueblo decida cómo quieren la justicia, cómo quieren que se les haga justicia, ya no ligados a intereses privados o intereses extranjeros. Esto lo comento también porque el embajador de Estados Unidos, que en Salazar, pues se pronunció también en contra de esta reforma porque dice que esto no convenía al pueblo, no como si él tuviera alguna pues, interés, ¿no? En el pueblo de México. De hecho, él solamente tiene que responder a los intereses de su país y es lo que justamente con ese comentario quiere hacer, porque justamente con ese comentario está defendiendo los intereses de Estados Unidos en México, donde pues a través de la Suprema Corte, a través de esos órganos también autónomos, pues ejercía una cierta influencia aquí en el territorio nacional, ya que cuando pierden el gobierno en el 2018, pues ya eran sus únicos bastiones que tenían en el país para seguir operando, seguir influenciando a la política mexicana y seguir obviamente pues saqueando a nuestro país. Ahora con estas reformas ya se les va a acabar ese foco de poder que tenían y esto obviamente les tiene pues muy enojados a nuestros vecinos del norte. Entonces también es un tema de defender nuestra soberanía, es un tema de defender a nuestra patria, a nuestro país, a nuestro pueblo y por eso estamos muy felices, muy contentos de que se haya aprobado esta reforma, donde pues ahora sí el pueblo vamos a trabajar para construir un mejor país, un mejor sistema de justicia y seguir debatiendo, seguir informándonos, seguir politizándonos, porque es muy importante que un pueblo se politice para que despierte y para que genere cómo quiere vivir y cómo quiere hacer política. Entonces, pues bueno, eso es lo que me quería comentar y agradezco su atención y pues seguiremos informando de diferentes temas políticos, inclusive históricos, pues para dar pues la información más cercana y también pues más accesible. Entonces pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.